bendiciones en este miércoles 16 de marzo. Qué gusto compartir con vos una nueva reflexión. El capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, que es justamente donde se saca tanto el Evangelio que proclamamos ayer como el que se proclama hoy, tiene una división en tres partes según algunos biblistas que es muy interesante. La primera es justamente la de los jornaleros de la viña, o sea, un jornalero, la parábola en la que Jesús cuenta que un hombre ocupaba obreros para su viña y empieza a llamar pues en diversos momentos del día y les ofrece el denario y llama en la mañana, media mañana, la tarde y la noche, y al final a todos les da el mismo premio. Esto nos lleva o nos introduce en la realidad del servicio, del llamado que cada uno recibe, la vocación específica, pues para poder servir al Señor. En el texto de ayer recordábamos que era lo que Jesús hablaba de la hipocresía de los fariseos, quienes se querían mostrar como los que daban el ejemplo de lo que era hacer la vida en Dios, pero era al final una máscara donde detrás de esa disfraz pues se mostraban sentimientos completamente alejados de lo que Dios verdaderamente pide de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos juzgaban, ellos señalaban y se creían perfectos. Y hoy el texto que continuamos leyendo pues es un poco más, se cierra a un grupo un poco más específico, que es justamente el de aquellos que acompañaban a Jesús. Dice que empieza el texto contando que va subiendo Jesús hacia Jerusalén, o sea, ya va encaminándose hacia lo que va a ser pues su sacrificio. Y empieza a contar lo que va a ocurrir, que va a ser pues odiado por los fariseos, que va a ser traicionado, que lo azotarán, que lo crucificarán y que después resucitará. En el momento que dice resucitar, aparece la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le pide a Jesús que por favor pues le dé una gracia especial, que es que cuando él empieza a reinar, pues coloque a uno de sus hijos a la derecha y el otro a su izquierda. Podemos encontrar una actitud muy normal de los padres, entonces no es nada reprochable, porque qué padre no querrá lo mejor para su hijo. Lo que pasa es que obviamente, y ahí sí siento es una reflexión personal claramente y una caricaturización del texto como tal, yo creo que la señora no escuchó como la parte anterior, y cuando ya dice la parte de resurrección, o sea, cuando encuentra el momento glorioso, pues ahora sí, Señor, pues dale esta gracia a mis hijos, que estén bien. Recordemos que la perspectiva judía del Mesías era la de un justiciero, un libertador, que iba a expulsar a los romanos, que iba a restituir la monarquía o la soberanía del pueblo judío, y obviamente como todo rey ocupaba su gente de confianza y sus dignatarios y demás, y pues obviamente la esposa de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan, quería a sus hijos en esos lugares pues propiamente de privilegio. A lo que Jesús les responde: pero ellos están dispuestos a recorrer el camino que yo estoy recorriendo, dándonos a entender que justamente la vida cristiana, la experiencia de fe, tiene que pasar por la cruz. Hoy se nos quieren vender muchísimas realidades espirituales, que no tenemos que andar sufriendo, que no tenemos que andar llorando, que hoy que las enfermedades, que usted no tiene por qué andar padeciendo dolores, entonces podemos acabar con su vida, que no necesitamos complicarnos con un hijo no deseado, entonces no, que impulsemos leyes para quitarnos ese estorbo de por medio por amor a la mujer y demás. Que porque lo mejor del mundo ahorita es que, entonces no propiciamos el uso de drogas y demás. Entonces, pues claramente hoy queremos un mundo muy sensibilizado hacia las cosas buenas, sin necesidad de pasar por los momentos de cruz. Pero son esos momentos los que normalmente nos limpian y nos purifican. A ejemplo de Jesucristo, que al final por su amor estuvo dispuesto a asumir hasta las últimas circunstancias. Y nosotros tal vez no necesitamos pues vivir la crucifixión, pero tenemos nuestra propia cruz, y que nos permite crecer en el amor y crecer en la fuerza. Es el puente que nos lleva hacia la victoria definitiva. Entonces pues se genera toda esta conversación, y a lo último hay algo muy interesante, se genera una controversia. Dice el texto que los otros 10 apóstoles se enojan con Santiago y Juan por aquel pedido. Sin temor a equivocarnos, y después por la explicación que hace pues Jesús después y la reflexión que hace, ellos no se enojaron porque Santiago y Juan no habían comprendido el mensaje.
el mensaje evangélico, sino todo lo contrario. Muy probablemente estaban enojados porque ellos dos, como decimos popularmente, les robó el mandado. O sea, ellos querían pedir lo mismo, pero ellos dos se les adelantaron. Entonces Jesús ahí es donde indica, o sea, que el verdadero valor de la vida cristiana no está en mi puesto, no está en mi ubicación, no está en mi colocación social, en el escalafón social o a nivel parroquial o de grupos o de trabajo, si soy jefe, si soy misceláneo, si soy gerente, si soy el dueño. Esos puestos no, sino la capacidad que yo pueda sacar de cada uno de ellos para poder servir a los demás. Vean qué interesante cómo no recordaba que padre de la iglesia hacía una reflexión al respecto, donde decía que esto los discípulos ninguno le ha comprendido, lo que era el valor del sacrificio de Cristo y la entrega hacia los demás, que el primer lugar debe ser el último y que evidentemente todos estamos llamados a servir. Pero, por ejemplo, recordemos en el pasaje de la resurrección que Juan era el que más amaba, pero al final él espera a que sea Pedro el primero que entre. ¿Por qué? Porque él reconoce el valor del servicio y él quiere ser de los últimos y reconoce en quién Jesús había puesto la autoridad. Al final ya ninguno de ellos quería trabajar para Cristo para su propio beneficio, sino simplemente para la gloria de Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que estamos cada uno de nosotros invitados a donar nuestra vida. Hay una frase que a veces suena muy pesada, principalmente que a veces tienen los padres con los hijos o los hijos con los padres, que me estás acabando la vida, me estás arrancando la vida. Y el problema de ahí no es tanto lo que están haciendo los otros, sino es un problema especialmente nuestro. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo una obligación de mala gana. Estoy pensando que me están obligando a hacer algo. Cristianamente nosotros donamos nuestra vida y cuando nos damos cuenta que cuando yo doy mi vida por amor a otros, ahí es donde va encontrando todo su sentido y plenitud, ahí nos vamos dando cuenta y vamos agarrándole un mayor sentido al servicio y a nuestras actividades cotidianas. Hoy es importante que recordemos que cada lugar en el que Dios nos pone es una oportunidad maravillosa de servir. En nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, en nuestros hobbies, en nuestras familias, todo es una oportunidad enorme de servir como Cristo lo hizo. Depende de nuestra disposición, si queremos verdaderamente que nos alaben, que nos vanaglorien, o en su defecto verdaderamente entender que como cristiano estoy llamado a servir. Y en el servicio, en el desgaste y en la entrega de mi vida, ahí es donde cada uno de ellas encuentra su plenitud. Entonces pidamos al Señor esa capacidad de ser servidores, de poder entregar mi vida cada día por el bien del otro y así todos juntos seguir construyendo el reino de Dios. Bendiciones.